Bien, continuando con nuestro programa, quiero presentar a ustedes a un invitado que viene desde Temuco, de la Universidad de la Frontera. Él es don Carlos Manterola. Él es profesor titular, médico, doctor en temas de medicina y cirugía, magíster en epidemiología clínica. Y para nosotros como Facultad de Ciencias de la Salud es un verdadero lujo que el doctor Manterola haya aceptado nuestra invitación de poder participar en esta jornada, porque me atrevería a decir yo que es un referente nacional en temas de metodología de la investigación clínica. Eso no lo digo yo, sino que lo dice su currículum. Bueno, el profesor Manterola tiene del orden de los 129 artículos reconocidos en la UOS, una serie de direcciones de tesis, tanto de magíster, de doctorado, alrededor de 220 presentaciones tanto a congresos como a eventos científicos, y es el creador y el director actual del doctorado y magíster en ciencias médicas de la Universidad de la Frontera. Sin más preámbulos, doctor, por favor. Bueno, antes de comenzar quiero agradecer al comité organizador por la gentil invitación que me cursaron y decirles que para mí es un motivo de orgullo y un honor estar aquí, ciudad que cobijó parte de mi infancia y de mi adolescencia, por lo tanto me siento en parte ariqueño y por eso, más encima, me siento muy honrado de estar aquí y agradecer a Carlos por esta presentación que creo que es un poquito exagerada, pero gracias por ella. Voy a tratar de resumir en estos próximos minutos lo que tiene relación con el paradigma de la medicina actual, que si bien es cierto comienza en la década de los 80, les mostraré a continuación que es mucho más antiguo que eso, y pasamos de la práctica clínica muy racional y basada más bien en pareceres, a una práctica clínica, y cuando digo clínica me refiero a todo el espectro de las profesiones sanitarias, basada en evidencias concretas y que es lo que nos está acercando cada día más a determinar la veracidad de los fenómenos que estamos intentando tratar o diagnosticar. Me referiré a estos puntos que están en esta diapositiva, un par de aspectos de definición, fundamentos históricos, conceptos generales, algunas disciplinas involucradas en lo que significa la práctica clínica basada en la evidencia, también denominada medicina basada en la evidencia, unos ejemplos concretos y unas reflexiones finales para concluir. Hay que partir por algo y una de las formas de partir es primero definir, ¿no? ¿Qué es lo que es una evidencia? Viene del latín y no es otra cosa que es un conocimiento que se nos aparece intuitivamente de tal forma que podríamos afirmar la validez de su contenido. ¿Cuál es el problema? Que naturalmente parte de la idea que nuestro conocimiento intuitivo está fundamentado en base a experiencias personales, grupales o colaborativas. Experiencias que pueden ser muy valiosas, pero que muchas veces carecen de un respaldo científico duro. Por ende, la práctica clínica se ha basado durante décadas y centurias en base a experiencias concretas de uno o más personas que trabajan en un área disciplinar determinada. Por ende, ha sido muy complejo poder reproducir experiencias y resultados, no solo por la gran variabilidad de los sujetos en los cuales practicamos la medicina, sino que además por la gran variabilidad de la expertise de la gente que practica en estos pacientes, de la tecnología que tiene y de la infraestructura que poseen. Entonces, ¿qué significa una práctica clínica basada en una evidencia? Oh, esto se volvió un poquito loco. Sí. ¿Se puede hacer a mano? Bueno, se desconfiguró del Mac. Uf. Bueno, ¿qué significa? Bueno, no es otra cosa que como lo definió
uno de los padres de este paradigma de la práctica médica, don David Sackett, en el año 96, pero su primera definición es del año 88, no es otra cosa que el uso explícito y juicioso y a conciencia de la mejor evidencia actual. Y eso significa que es lo que hoy tenemos, que mañana puede ser distinta, ¿no? Proveniente de la investigación en salud para las decisiones respecto del cuidado de los pacientes individuales. Y esto es relevante porque no estamos hablando de masas de sujetos que van a ir a un cuidado determinado, sino que a sujetos individuales. Y por ende, cada sujeto para nosotros es una pregunta distinta. A lo largo del tiempo, desde que comenzó a funcionar este paradigma, a finales de la década de los 80, principios de los 90, por ahí no hay una línea clara, pero es más o menos por allí, se han ido consolidando algunas cosas que son muy relevantes para nosotros. En primer lugar, hay que destacar lo fundamental que ha sido para la práctica basada en la evidencia del tener bases de datos en Internet de acceso gratuito y permanentemente actualizadas. En segundo lugar, el hecho de tener también en Internet, textos como el Clinical Evidence del British Medical Journal y el Up to Date, que están permanentemente reactualizándose en base a el conocimiento en diferentes materias respecto de la evidencia que existe para sustentarlo. El poder contar con guías de práctica clínica, y cuando digo esto me refiero a aquellas que están basadas en la evidencia, no la mayoría que lamentablemente no lo están. Y en ese aspecto destaca el trabajo que ha hecho el grupo GREAT. El contar con evaluación de tecnología sanitaria, que se abrevia como ETESA, basada en la evidencia. Esto es lo que nos permite sugerir tratamientos, sugerir formas de practicar los diagnósticos, etcétera, en base a lo que existe para apoyar esta conducta. Este paradigma sanitario también ha influido notablemente en el quehacer de la práctica cotidiana con los pacientes. Los pacientes ya entienden de lo que es la evidencia y más de alguna vez a nosotros nos sorprenden preguntándonos ¿y cuál es la evidencia que sustenta lo que usted me está sugiriendo que haya que hacer? Y bueno, si uno no está al tanto, obviamente más de alguna vergüenza va a pasar. La forma de enseñar la medicina ha cambiado notablemente y existen ya muchos estudios de intervención en carreras de medicina en universidades norteamericanas y europeas de cómo al enseñar de una manera basada en problemas respecto a la enseñanza tradicional de la medicina, la forma en que los alumnos adquieren las competencias para su posterior aplicación profesional mejora. Y todo esto finalmente redunda en que al momento de la toma de decisiones en salud, evidentemente las cosas empiezan a ser, no sé si mejor, pero al menos con algo que está detrás y que nos sustenta nuestro quehacer. Antiguamente, o bueno, de hecho todavía se sigue haciendo porque tiene muchos detractores, a pesar de que han pasado ya más de 20 años. Hay mucha gente que está en contra de esta forma de actuar, pero los que no se han ido metiendo debajo de este paraguas siguen haciendo una práctica más bien basada en su experiencia personal, que muchas veces también es muy limitada. Respecto a algunos fundamentos históricos, podrán ver a continuación que esto no es de este siglo ni del siglo pasado, sino que partió hace muchísimo tiempo sin que los actores lo supieran, que en términos generales iban a ser los precursores de esta forma de hacer la medicina. Ya en el año 1600, Francis Bacon hace un gran distingo entre la experiencia ordinaria y la experiencia ordenada. Una basada en la experiencia, valga la redundancia, o la observación subjetiva del día a día, y la otra basada en investigaciones. Y ahí empiezan, en algunas universidades europeas, a valorar la importancia de investigar en el ámbito de la medicina, que hasta ese momento era muy de manualidad y muy poco de actitudes cognitivas. En el siglo XVIII, James Lind realiza lo que nosotros conocemos como el primer ensayo clínico, que para el ámbito de la medicina es el mejor tipo de estudio, el que tiene más potencia desde el punto de vista de su veracidad, de su validez. Ya describe sesgos en la forma de trabajar en investigación clínica, incluyendo los sesgos de publicación, y hace ya algunas críticas a la eficacia de los tratamientos. Recuérdense que en esa época el tratamiento más común era la sangría, y cualquier padecimiento era tratado con sangría y se colocaban sanguijuelas o se hacían secciones en diferentes partes del cuerpo y muchas veces eso terminaba por matar al enfermo.
Y entonces ahí uno de los ensayos clínicos es sangría versus no hacerle nada, y se empezaron a dar cuenta que muchas veces al no hacer sangría los enfermos terminaban mejorándose. Ya en el siglo XIX, Pierre Lois impulsa el método numérico y, a pesar de que tenía muchos detractores, es uno de los que también comienza a generar este movimiento de pensamiento un poco más avanzado, porque en esa época se pensaba que asociarse con los matemáticos para la práctica clínica era como matar las neuronas. Entonces la práctica clínica tenía que ir por un camino absolutamente distinto a la matemática. Hoy todo lo contrario, tratamos de acercarnos a los matemáticos porque hemos logrado entender que, que si nosotros fuéramos capaces de tener algoritmos que matemáticamente funcionaran en medicina, posiblemente los médicos ya no tendríamos ninguna razón de existir. En 1948, Sir Austin Bradford ejecuta el primer ensayo clínico controlado, y esto fue lo que ya empezó a generar la revolución y empezaron a comenzar a utilizarse estos términos de medicina basada en alguna evidencia. Algunos conceptos generales. ¿De dónde viene esta evidencia? Bueno, no viene de otra parte que la investigación. Y para nosotros es una investigación que sistemáticamente intentamos que minimice el error. Ojalá el error de tipo permanente o el sesgo, ¿no? Entonces eso se traduce finalmente en que tenemos que acercarnos más al método científico, que todos conocemos, utilizar diseños de investigación apropiados, y en base al diseño que nosotros utilicemos vamos a poder recién tener una conclusión coherente con ese diseño. Estamos plagados de investigaciones y les mostraré a continuación un ejemplo que concluyen cosas que no se pueden concluir a partir del estudio que precede la conclusión. Por ende, estamos hablando de investigación clínica bien conducida y con bases metodológicas sólidas. La práctica clínica basada en evidencia reduce entonces el énfasis como elemento de juicio exclusivo a la intuición, al parecer, al sentido común, que es el menos común de los sentidos. En fin, el típico que uno escucha, a mí me enseñaron qué y por lo tanto yo lo replico, y nadie se pregunta por qué lo estoy replicando. Aspectos relacionados con las disciplinas que componen esta forma de trabajar. Se desconfiguró todo, bueno. Uno de ellos es la epidemiología clínica, la lectura crítica de la literatura biomédica, el ámbito de los diseños, la bioestadística, que para nosotros es fundamental, siempre y cuando vaya asociada al quehacer del clínico, porque el bioestadístico por un lado y el clínico por otro, separados, no sirven para nada. Si no están juntos, mejor que no estén. La administración sanitaria, la gestión en salud, la evaluación de tecnología sanitaria, todo lo cual nos lleva finalmente a lo que les dije hace un momento atrás, a poder tomar decisiones sanitarias basadas en la mejor evidencia científica disponible hoy, ahora y en este momento, porque quizás mañana esa mejor evidencia dejó de serlo porque apareció un estudio de mejor calidad que invalida todo lo anterior. Ahora bien, esto que hasta el momento parece como muy genérico, muy simple, voy a mostrarles cómo se va complejizando en el camino, porque para aplicar la evidencia se decidió también a principios de los 90 dividir el quehacer clínico en diferentes denominados escenarios, ¿ya? Y entonces tenemos toda esa gama que ustedes ven allí, escenarios de tratamiento, de prevención, de pronóstico, de diagnóstico, etc. Cualquier situación clínica, cuando llega un paciente con un problema y se lo plantea a su médico tratante, uno podría decir, no, viene por un tratamiento, y normalmente uno se da cuenta que es mucho más complejo que eso. Viene por un proceso diagnóstico terapéutico. Influye en este proceso diagnóstico terapéutico lo que comentaba la doctora. Hay un problema de pronóstico, sobre todo si estamos hablando de enfermedades que tienen un derrotero de mala calidad. Entonces no es tan simple decir, bueno, esto es un problema de tratamiento. Muchas veces hay más que eso, y entonces debemos ser capaces de identificar cuál es el escenario que agrupa más dominios del problema que tiene el paciente en ese momento. Y ahí entonces aparecen los famosos niveles de evidencia, que es lo que nos permite clasificar los estudios y ver cuáles son mejores que otros para la toma de decisiones. Hace un tiempo atrás publicamos
un estudio de tipo documental en que hicimos una recopilación de todas las clasificaciones de evidencia disponible a nivel mundial y encontramos que había más de 100. Luego ya ahí abandonamos la búsqueda porque era realmente difícil y muchas veces no era posible conseguir el texto completo de la clasificación. Y ahí hay algunas de las más utilizadas, la primera que fueron los canadienses, que han sido los promotores de todo esto, hasta las últimas. No quiero entrar mucho en detalle porque esto es muy técnico, pero ahí en este cuadro se ve para qué sirven estas clasificaciones, porque no todas sirven para lo mismo. Entonces, GRADE, por ejemplo, que es una de las más potentes, es utilizable cuando tenemos un escenario de tratamiento, pero no de diagnóstico. Si queremos diagnóstico, vamos a buscar otra cosa. Y si queremos una que le haga casi a todo, existe la clasificación de Oxford y otras tantas más, como aparecen en estos ejemplos, que no es mi idea leérselas, por favor, porque son muy complejas, pero lo que es interesante es que en la columna de la izquierda está el tipo de evidencia del 1 al 5, entendiendo como 1A lo mejor y 5, no digamos lo más malo, pero lo menos bueno. Y a la izquierda de esa izquierda vendría una columna que no alcanzó a entrar ahí en este cuadro, que son los grados de recomendación que apoyan la toma de decisiones en base a esa evidencia particular. Entonces, ¿qué es lo que hace habitualmente la práctica clínica tradicional? Trabajar en base a niveles de evidencia 5 y en el mejor de los casos 4, porque juntan una serie de sujetos, hacen un estudio observacional, se publican esos resultados y en base a esos resultados se sacan conclusiones muchas veces erróneas y a partir de eso se genera toda la práctica clínica que a ustedes les ha tocado vivir desde el otro lado de la vereda, ¿no? Entonces, ¿a qué se apunta? Que trabajemos en base a niveles de evidencia de tipo 1, 2 en el peor de los casos y vayamos dejando un poco de lado las evidencias de menor nivel. No porque sean malas, porque sorprendentemente a veces es lo único que hay y durante muchos años y a lo mejor decenios no va a haber algo mejor que eso. Pero lo que hemos de intentar es de trabajar un poco más hacia arriba. Esta otra de las clasificaciones, que es la que está más en boga, pero solamente aplica para escenarios de tratamiento, y entonces luego uno viene y pregunta cómo se organiza esta evidencia. Aquí hay una forma muy simple de entenderlo. En este triángulo tenemos diferentes etapas. ¿Y qué es lo que hace habitualmente la gente? Comienza revisando las bases de datos y revisando estudios primarios, y los estudios primarios en un 80% de las veces, lamentablemente, es basura científica que no tiene ninguna utilidad. Lo que deben hacer los clínicos es partir arriba, desde los sistemas o sumarios, si es que no existen sistemas, sinopsis, y siempre al menos van a existir este tipo de artículos, sinopsis o síntesis, que son en el fondo un resumen de lo mejor existente en este momento. Y es ahí donde hay que enfocarse para no seguir perdiendo el tiempo. ¿Cuáles son las fuentes donde buscamos esta información? En esta pirámide truncada podemos ver que la evidencia clínica, que es a lo que yo estoy apuntando con estas palabras, está allí, ¿ya? En algunos bases de datos como destaco Trip Database, que es realmente espectacular. Si lo que estamos buscando no está allí, bajamos a los estudios secundarios como Clinical Evidence o la Cochrane Library, y si no está ahí, bueno, recién vamos a las bases de datos primarias, que es donde la mayoría de la gente recurre en primera instancia y por lo tanto pierde mucho tiempo y encuentra mucha basura. Los recursos electrónicos donde encontrar estos los clasificamos en 3, en bibliotecas, motores de búsqueda y bases de datos. Hay un sinfín de ejemplos, pero también intentar partir por la biblioteca porque es otra forma de optimizar los tiempos. Destaco el rol de Vireme, que en su conjunto agrupa alrededor de 30 bases de datos y de estudios primarios y secundarios, por lo tanto es un muy buen buscador, además que se puede acceder no solamente en inglés y en portugués, sino que también en español. Y las otras, bueno, muchas de ellas las conocen ustedes. Algunos ejemplos concretos para poder explicar mejor lo que he tratado de narrar en las diapositivas anteriores. Este es un ejemplo clínico común y corriente. La evidencia existente es suficiente para apoyar el uso de analgésicos, opioides, durante el proceso diagnóstico del dolor abdominal agudo en términos de error diagnóstico y terapéutico. ¿A qué me refiero con esto? Todos nosotros, hemos vivido alguna vez un dolor abdominal que no sabemos muy bien qué es,
Algunos de ustedes probablemente habrán ido a dar un servicio de urgencia, les han dicho que a lo mejor puede ser una apendicitis, algunos han terminado siendo operados de la apendicitis. A aquellos que han vivido ese proceso se recordarán la incomodidad que es estar 1, 2, 7, 8 horas esperando que esta cosa se manifieste y finalmente el cirujano decida operarlos o simplemente mandarlos a su casa. Pues bien, históricamente en las escuelas de medicina, ¿qué se enseña? Nivel de evidencia 5, lo que dicen los textos. No le haga nada y reevalúelo hasta que se convenza. No le inyecte ningún analgésico ni antiespasmódico porque se va a equivocar. Evidencia tipo 4, pocos estudios que dicen lo mismo. A esos enfermos solo se les observa. Entonces, teniendo la sensación, como jefe de turno de urgencia durante muchos años, que esa cosa no estaba funcionando así, se me ocurrió hacer un pilotaje dentro de mi turno de urgencia y empezamos a administrar analgésicos a los pacientes en este periodo de diagnóstico, toma de decisiones, y nos dimos cuenta que los pacientes los terminábamos operando igual, aquellos que eran quirúrgicos, y a los que no los operábamos, los seguíamos, y no nos equivocábamos tanto. Entonces dijimos, bueno, hagamos un estudio. ¿Qué estudio? Un ensayo clínico. Necesitábamos un número de pacientes importantes a los cuales no teníamos acceso. Terminamos haciendo una revisión sistemática de la literatura que nos ofrece un nivel de evidencia 1A. Para eso lo que hicimos, utilizando la colaboración Cochrane, un estudio de estudios, ¿ya? Utilizamos varias bases de datos y esto es lo único que había en ese momento publicado a nivel del mundo. Esto estoy hablando desde el año hasta el año 2009, de ahí en adelante han aparecido 1 o 2 artículos más, porque se supone que con esto es suficiente. 8 ensayos clínicos que incluyen una población de 923 sujetos, es decir, mucho más de lo que un estudio primario pudiera reclutar. Ahí están separados, 6 de estos estudios eran con morfina, uno con papaveretum, que es un opiáceo, y otro con tramadol, que es otro derivado de los opiáceos. En ninguno de ellos se logró evidenciar diferencias de error diagnóstico al utilizar el fármaco versus suelo fisiológico que actúa como un placebo. Es decir, ya en estos estudios, que eran entre ellos no eran muy grandes el número de pacientes, ya se veía una tendencia. Lo que hicimos nosotros fue, en base a unos mecanismos estadísticos especiales, pescar toda esta fruta, la echamos a la juguera y esto es lo que nos da. Que el uso de analgésicos opioides durante el proceso diagnóstico de pacientes con dolor abdominal agudo no incrementó el riesgo de error diagnóstico, como tampoco el riesgo de error en la toma de decisiones, es decir, ¿lo opero o no lo opero? Por otra parte, el uso de opiáceos aumentó la comodidad de los pacientes mientras concluía el proceso diagnóstico y la toma de decisiones. Es decir, por lo menos la persona está con menos dolor, está menos ansiosa, porque además los opioides son sedantes. Entonces, al final, nosotros nos hemos dado cuenta que esto para la práctica clínica basada en esta evidencia nos sale mucho mejor al paciente tenerlo tranquilo mientras espera el resultado de los exámenes y lo reevaluamos, que dejarlo ahí con su dolor angustiado sin saber qué va a hacer de ellos. Esto es evidencia tipo 1A y esto es a lo que apunta nuestra idea de trabajar de esta forma. Un ejemplo 2, y aquí me voy a dedicar a demostrar cómo la mayoría de las cosas que se publican tienen un escaso valor científico. Yo como cirujano les voy a mostrar un poco de lo que es la cirugía basada en la evidencia. Estas son las 8 mejores revistas quirúrgicas del mundo, desde la Annals of Surgery, que tiene un factor de impacto de 8, hasta Surgery, probablemente que tiene un 2,8, 2,9. Eso es la creme de la creme para nosotros. Entonces lo que hicimos fue estudiar todos los artículos que se publicaron durante un año entero en un tipo de diseño que se llama estudios bibliométricos, de todas estas revistas, un total de 762 artículos de tratamiento para aplicar una escala de medición de calidad metodológica que diseñamos hace algunos años atrás y con ella ver cuál es la calidad de estos estudios. Y eso es lo que tenemos en una parte del estudio en que solo hablamos de los diseños. El 72% eran series de casos. Si ustedes hacen un desagrupe de este 72, nos damos cuenta que más de la mitad son retrospectivas, un 20% son reportes de casos, o sea, son series pequeñitas de 4 o 5 sujetos, es decir, tenemos un 75% de este 72% que es todo retrospectivo, solo un 25% de estudios prospectivos de series de casos. 15% cohorte, esto es nivel de evidencia 2B, 3, por ahí, dependiendo de la calidad,
12% de ensayos clínicos, todos de nivel de evidencia 2B, y un par de estudios de casos y controles que no tienen clasificación de evidencia. Por ende, hasta aquí podríamos decir que la práctica quirúrgica, y lo digo con un poco de vergüenza como cirujano, en el 72% de los casos es de evidencia tipo 4, y aquí están fuera todos los estudios que no se pueden clasificar por esta forma, porque son revisiones o el contar experiencias personales, por ende esto llega a más del 80%. Y cuando rascamos un poco más el vidrio, nos dimos cuenta de algo mucho peor. El 72% de la muestra estudiada, de estos 700 y tantos artículos, aplicaron algún tipo de herramienta estadística. El 80% era de tipo descriptivo, obviamente se asocia mucho al tipo de diseño, solo en un 20% de los casos se aplicó estadística analítica, y cuando fuimos a ver si acaso la estadística analítica estaba bien o mal aplicada, nos dimos cuenta que en más de la mitad de los casos, perdón, en casi la mitad de los casos, no estaba bien aplicada. Por ende, ese famoso valor de P lleva a una conclusión, y esa conclusión casi en el 50% de los casos es errónea. Y el problema es que quien paga los platos rotos de todo este tipo de decisiones son finalmente los usuarios de los sistemas de salud. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esta revisión? Objetivos vagos, diseños de bajo nivel de evidencia, ausencia de criterios de selección de la muestra, no justificación del tamaño de la muestra utilizada, utilización inadecuada de herramientas estadísticas, y lo peor de todo, que es ahí donde uno hace el llamado, que es lo más simple, la mala calidad del reporte, es decir, que la gente no sabe escribir, es decir, la mala redacción, que a veces cuesta entender qué es lo que a uno le quieren explicar. Y algunas reflexiones finales, pues bueno, ¿qué es lo que es finalmente la práctica clínica basada en la evidencia? Es una amalgama perfecta entre la mejor evidencia actual, que viene de la investigación en salud, la experiencia clínica y las preferencias de los pacientes. Es decir, aquí un clínico experimentado que no estudia es tan inválido como un ratón de biblioteca que se lo sabe todo pero no tiene experiencia en el manejo de sus pacientes. Y finalmente, la preferencia del paciente, que es lo que hacemos nosotros, le explicamos. Ante su situación usted tiene estas tres opciones. Las tres son válidas, los problemas son este, este y este. Quien decide finalmente qué es lo que quiere hacer con su salud es el enfermo y no el médico. Y con eso nos sacamos un poco esta mochila gigantesca que hemos cargado durante centurias de la medicina paternalista, que incluso nos hace jugar un rol a veces inadecuado respecto de lo que pasa a los resultados finales de los tratamientos que ofrecemos. ¿Cómo sistematizar esto? Pues muy simple, convertir las necesidades de información en preguntas. Quien no se pregunta no tiene respuesta, y si no hay respuesta no avanzamos. Buscar la mejor evidencia para responderla, para eso hay una serie de estrategias que no es el momento de poder explicarlas. Luego, una vez que uno encuentra esa evidencia, evaluarla críticamente, aplicarla a nuestros pacientes y luego girar nuevamente y evaluar el desempeño que generó este ejercicio metodológico. ¿Hay alternativas para la práctica clínica basada en la evidencia? Pues sí, las hay, y ahí un tal Isaacs, en forma muy burlesca, en el British Medical Journal, que es una revista más prestigiosa del ámbito médico, hizo una especie de ejercicio divertido de cómo él ha visto que los colegas practican clínicamente, de la vehemencia, la elocuencia, la deficiencia, la arrogancia, etcétera, etcétera. Y en vez de usar como marcadores los ensayos clínicos con asignación aleatoria, utilizan como marcador su fervor religioso, la fobia a las demandas, la bravura, la jactancia, etcétera, etcétera. Nosotros pensamos que esas no son las formas adecuadas y nos creemos mucho más en que la práctica clínica basada en la evidencia ya dejó de ser lo que se pensó durante las anteriores décadas, que era una moda más. A nosotros nos parece que es un paradigma sanitario que llegó para quedarse y que nos va a acompañar probablemente por muchos decenios más. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias al profesor Manterola. ¿Alguna pregunta, consulta de la audiencia? Mercedes, por favor. Es que la legislación, y además el sentido ético, nos está limitando cada vez más el estudio clínico. ¿Ya? La rigurosidad en los diseños para que puedan ser aceptados por los comités de ética es elevadísimo. Y una cosa que a nosotros nos interesaba, y que usted lo nombró en la formación del joven,
en cuanto al espíritu de estudiar, en este momento está absolutamente casi alejada de la posibilidad de que lo hagan, porque los estudiantes no tienen acceso a información que pueda llevarlos a dar respuesta a esa pregunta de investigación que se hicieron. Esa es la situación real en este momento, ¿ya? Y la verdad, yo enseño ética y me parece que la decisión es válida, porque los problemas que se planteaban anteriormente era hacer estudios con los pacientes sin que estos tuvieran ninguna información acerca de que estaban siendo estudiados. Pero ¿cómo resolvemos esto? Con la doctora Calafa resuelto trabajando en laboratorio. Pero hay cosas que necesitamos la evidencia clínica. Mi pregunta es, ayúdenos usted a buscar estrategias. Bueno, la respuesta a su pregunta yo creo que es muy compleja. Lo que sí le puedo decir es que una de las cosas que atenta contra la práctica clínica basada en la evidencia son las legislaciones a la rápida y que no toman en cuenta cosas como la que usted acaba de comentar. Lamentablemente, tanto desde el punto de vista educativo como desde el punto de vista sanitario, tenemos unas legislaciones que nos tienen realmente amarrados de mano y que han hecho que tanto la parte de formación de pregrado como la de postítulo, y me refiero a la de postítulo, la especialización de los médicos y odontólogos, está cada vez peor. Y eso va a redundar en que el producto que estamos formando es cada vez más malo. Y lo digo con todo el respeto, porque las personas que se están formando no tienen la culpa. Y eso le va a pasar la cuenta al Estado finalmente, porque al final el que paga los patos siempre es el usuario. Y por otro lado está el tema de la investigación. Hasta esta semana estamos desesperados porque vence el plazo de los FONIS y una de las cosas más complicadas de escribir el famoso proyecto es la pasada por el Comité de Ética, que todavía, a pesar de que presentamos los papeles hace más de 2 semanas, todavía ni siquiera nos da un número de ingresos y por lo tanto nos arriesgamos a que ni siquiera podamos subir los proyectos al Internet. Entonces, evidentemente esto nos tiene muy complicado y muchos esperamos que en algún momento los legisladores se sienten a conversar y a darse cuenta del error garrafal que cometieron cuando dictaron esta ley que nos rige hasta el momento con un excesivo celo de este tipo de cuestiones éticas. Y hay universidades como la nuestra, que es aún peor que otras, porque ya esto, y perdónenme el término, pero es como buscarle la quinta pata al gato, porque al final uno cumple todos los estándares que piden y siempre encuentran un detalle. Pero le falta esto, el certificado de simpatía o lo que sea. Entonces al final, ¿qué es lo que uno hace? Es recurrir a otras instancias, como hacer más investigación de laboratorio, recurrir a lo que nosotros llamamos investigación documental y orientarnos a la cienciometría, a la bibliometría, a las revisiones sistemáticas, porque trabajar con enfermos cada vez es más complejo y yo espero sinceramente que llegue un momento, que sea muy pronto, en que la legislación vuelva a lo que era antes, que no era mala, y que si hay alguien que tiene exceso y comete errores sea sancionado. Es mucho más simple. Los norteamericanos vienen de vuelta ya con esta cuestión hace mucho tiempo y los europeos también. Hay comités de ética, pero son lógicos, son ecuánimes, son justos, no son extraordinariamente excesivos como los nuestros. Y yo espero que mirando hacia el norte en algún momento alguien se ilumine y esta cosa vuelva a lo que era antes, porque de lo contrario, la investigación nacional en el ámbito de la clínica va a terminar por morir, porque yo diría que somos un paciente que agoniza hace mucho tiempo. ¿Alguna otra consulta? Bien, agradecemos al profesor Manterola.